Hola, buenos días a quienes están conectadas. Eh, Desde el taller de obesidad del CEPSI Eva Perón, vamos a dar esta charla que hemos denominado el ciclo, se llama Obesidad, la otra pandemia, y hoy voy a hablarle un poco de actividad física como una estrategia terapéutica. Soy Héctor Trungelliti, soy especialista en cardiología infantil y en medicina del deporte y trabajo en el servicio de cardiología del CEPSI Eva Perón. Y como novedad les comento que dentro del taller de interdisciplinario y multidisciplinario de obesidad, vamos a abrir un consultorio para prescripción de actividad física adaptada, personalizada, con la idea de introducir este concepto de que la actividad física debe ser entendida como un medicamento, es decir, hay que prescribirla en un recetario indicando todas las características del uso de este medicamento, que tiene que ser personalizado y demás. La evidencia científica es más que suficiente para poder hablar en este sentido. Entendiendo que los hábitos de vida saludables, la actividad física y la alimentación saludable vienen desde muy antiguo. Es un tema que ocupa desde la antigüedad a mucha gente. Yo siempre cito esta cita que les voy a mostrar ahora, solo que me cuesta pasar la placa. Una cita de Hipócrates de 500 años antes de Cristo, en donde se refiere a los hábitos de vida saludable que implican una enorme influencia a la salud de las personas. Y yo siempre refiero la encuesta nacional, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, para mostrar cómo la inactividad física o actividad física baja, el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad siempre van en una curva ascendente permanentemente. Esto podría llamarnos la atención para pensar que a pesar de todas las estrategias que se están haciendo desde hace un tiempo para tratar de mitigar el impacto de esta pandemia, evidentemente los resultados no son los que esperamos. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo pasó que esto ocurrió y sigue ocurriendo y es cada vez más extenso y el impacto es cada vez peor sobre la salud de las personas? Bueno, uno de los pensamientos es que el hombre cazador y recolector de la era paleolítica tiene un diseño genómico que le puede permitir gastar unas 3.000 calorías por kilo por día, caminando unos 20 kilómetros diarios, porque no tenía el sustento a mano. Es decir, para poder sobrevivir, necesitaba imperiosamente ir a buscar el alimento que le permitiera tal cosa. Sin embargo, desde hace unos 150 o 200 años, el mismo Homo sapiens creó esta sociedad obesogénica, en donde conseguir el alimento es muy sencillo y en donde el gasto calórico, el gasto energético por actividad física no supera el 40% del diseño del genoma al que estamos, que nos puede permitir esto. De modo que, analizando el balance calórico, en la era paleolítica el balance energético era negativo porque había un mayor gasto energético y una disminución de la ingesta,
En cambio, en el siglo XXI, nuestra sociedad nos permite tener un balance calórico positivo por aumento de la ingesta y disminución del gasto energético. ¿Qué pasó con esto? Una de las consecuencias de esta nueva forma de vivir y de nuevos hábitos de vida fue que se modificó la composición corporal del ser humano durante la evolución. En la era paleolítica, la composición corporal del hombre era asimilable a la de un atleta del siglo XXI, en quien la masa muscular ocupaba un 50%, disculpen un error de compatibilidad, ahí donde dice valor debería decir 50% y un 10% de masa grasa. En cambio, y las mujeres tenían un 40 y un 25%. El ciudadano del siglo XXI tiene en promedio un 40% de músculo y un 25% de grasa en los hombres, y las mujeres un 30 y un 35 respectivamente. En consecuencia, vemos que el cambio de hábitos ha hecho, entre otras cosas, que se modifique la composición corporal. La consecuencia de esto ha aparecido un mecanismo, el sustrato fisiopatogénico de estas enfermedades metabólicas, de las alteraciones metabólicas, que es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es mayor cuanto mayor es el tejido graso, y es menor, aumenta la sensibilidad a la insulina, el aumento de la masa magra. Como vemos, una de las estrategias terapéuticas, además de modificar estos hábitos de vida para conseguir un aumento de la masa muscular y una disminución de la masa adiposa. Aquí vemos cómo estos hábitos no saludables son el factor común de las enfermedades crónicas no transmisibles. El objetivo podría ser de modificar estos hábitos de vida, podría ser disminuir la masa adiposa y aumentar la masa muscular. Disculpen, vamos a silenciar algunos micrófonos para que no haya interferencias. Y de paso les digo, los comentarios o las preguntas las vamos a dejar para el final. Yo voy a tratar de ser lo más rápido que pueda para que tengamos tiempo de intercambiar opiniones. A raíz de la composición corporal surgió una nueva forma de controlar la evolución de estos tratamientos o de las estrategias terapéuticas, creando este IMG, que quiere decir índice músculo-grasa, diferente del IMC, índice de masa corporal, que sigue siendo de uso poblacional o epidemiológico. Como vemos en la figura de la derecha, el índice de masa corporal, que relaciona el peso con la altura a través del índice de Quetelet, nos muestra que individuos del mismo peso pueden tener una composición corporal completamente diferente. Y en verdad, la génesis de los trastornos metabólicos es el aumento de la masa adiposa y la disminución de la masa muscular. Otra vez se me trabó. En consecuencia, el impacto terapéutico que podríamos utilizar de la actividad física está dirigido a esto, a modificar la masa, la composición corporal, y es algo que tenemos que tener en cuenta en el seguimiento individual de cada uno de nuestros pacientes o de las personas que nos consultan. No tanto la balanza por el peso, porque si uno hace una dieta hipocalórica para bajar de peso,
lo que consigue es bajar de peso por disminución de la masa grasa, pero también de la masa muscular. Y eso no es lo saludable. Para evitar la disminución de la masa muscular, lo único que da resultado es incorporar la actividad física como un mecanismo terapéutico. La regulación del peso, y hablemos de la composición corporal, depende de la interrelación de estos tres factores, cuatro en general, en realidad, como son la genética, los mecanismos homeostáticos intrínsecos de cada persona, que dependen principalmente del sistema neuroendocrino, y la injerencia del medio ambiente y de la conducta alimentaria de las personas. En consecuencia, para recuperar este balance energético y para poder hacer que la balanza de los gastos supere a la balanza de los ingresos, es necesario actuar sobre los factores que tienen injerencia directa en el gasto energético: el metabolismo basal, la actividad física fundamentalmente, y el efecto térmico de los alimentos. La actividad física puede mejorar o aumentar el metabolismo basal aumentando la masa muscular, modificando la composición corporal, aumentando la masa muscular, que, como vimos, ocupa casi el 50% de toda la composición corporal. En consecuencia, el aumento de la masa muscular aumenta el metabolismo basal. Y también podemos aumentar el gasto por actividad física, que podría llegar hasta un 50%. Podemos tomar una definición de actividad física para empezar con este tema, diciendo que es toda actividad del músculo esquelético que implica un gasto energético superior al de reposo. Medido en METs, el gasto de reposo sería un MET, que es el consumo de oxígeno por kilo de peso y por minuto, y que corresponde a 1 caloría por kilo hora, como está indicado más abajo. La cuantificación de la actividad física puede hacerse a través de calorías, del cociente respiratorio, que es muy útil cuando uno lo puede usar, pero es bastante poco accesible, porque se trata de medir la relación en los gases expirados, la relación entre el anhídrido carbónico producido por el metabolismo y el oxígeno consumido en el metabolismo. Cuando este cociente es superior a 0.8, o sea, cercano a 1 o mayor, indica que el numerador, la producción de anhídrido carbónico, que depende fundamentalmente de la glucólisis anaeróbica, es el que mayor aporta al gasto energético de dicha actividad. En cambio, cuando el numerador es mayor, cuando el consumo de oxígeno es mayor, el cociente es menor de 0.8 y nos indica que el sustrato energético predominante son los lípidos o grasas, que digamos es la tendencia. La tendencia sería a realizar actividades físicas que nos insumen un gasto energético proveniente mayormente de las grasas que no de los hidratos de carbono. A pesar de que, les voy a aclarar, cualquier tipo de ejercicio de movimiento implica el uso de los dos sustratos energéticos más importantes, que son hidratos de carbono y grasa. El consumo de oxígeno es otra unidad para cuantificar el gasto calórico y de la actividad física, y es un indicador directo del estado de salud de las personas. Otra vez se me traba. Tanto es así que hay muchos trabajos científicos que demuestran que las personas que tienen mayor consumo de oxígeno tienen un menor riesgo de enfermar y de morir. De modo que
Este círculo virtuoso es el que hay que tratar de mantener a través del movimiento y de la contracción muscular, que genera un mecanismo que se ha dado en llamar flexibilidad metabólica, y que es la capacidad de todas las células del organismo de utilizar intercaladamente estos sustratos energéticos, los hidratos de carbono y las grasas. En cambio, la inflexibilidad energética, como veremos, hace que se utilicen mayormente, preponderantemente, un único tipo de sustrato, que en general son hidratos de carbono. Por favor, si pueden ingresar con el micrófono. Bien. Otra vez. ¿De dónde es que? Disculpen, tengo algún inconveniente para pasarla. Ahí. Los trabajos científicos de hace 20 o 25 años han revelado el carácter de órgano endocrino que tiene el tejido muscular esquelético. Es capaz de generar acciones y procesos metabólicos e influenciar los mismos a través de mediadores que son proteínas y que se llaman en general mioquinas, tales como la interleuquina 6, que es la más estudiada, el BDNF, que es el factor neurotrófico cerebral, la interleuquina 8 y la interleuquina 15. Estos mediadores tienen como destino, a través de acciones autócrinas, parácrinas y endócrinas, un aumento de la sensibilidad a la insulina y un aumento de la masa muscular en el tejido muscular, un aumento de la glucogenogénesis y de la glucogenólisis y disminución de la lipogénesis en el hígado, un aumento de la sensibilidad a la insulina, una disminución de la lipogénesis y aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, y angiogénesis, formación de nuevos capilares y con efectos antiinflamatorios muy importantes en el endotelio vascular. Uno de los hechos importantes a tener en cuenta es que la acción de estos mediadores, mioquinas, solo se produce con la contracción muscular y tiene una duración aproximada de entre 6 a 8 horas. Y esto es importante, como veremos más adelante, para diseñar nuestros ejercicios físicos. Entre las adaptaciones estructurales y funcionales que podríamos analogar a los efectos terapéuticos de cualquier medicamento, la contracción muscular y la actividad física son capaces de generar todos estos cambios estructurales y funcionales, en donde podemos destacar esto de la angiogénesis, el aumento de la sensibilidad de los receptores hormonales, el aumento de la actividad de hormonas como lipoproteína lipasa y lipasa, hormonas sensibles para degradar los lípidos circulantes y los kilomicrones y las lipoproteínas circulantes, consumo de triglicéridos intramiocelulares a través de la biogénesis y mitocondrial y del aumento de la capacidad oxidativa, aumento de la tolerancia a la acidosis y de la producción de óxido nítrico, que es uno de los antioxidantes más potentes. Los efectos biológicos están resumidos aquí. Aumenta la biogénesis mitocondrial, en consecuencia las fibras oxidativas y la flexibilidad metabólica, aumenta la sensibilidad a la insulina, la angiogénesis y la capacidad del ejercicio. Las mitocondrias son la usina donde ocurre la oxidación de la beta oxidación de las grasas, que son usadas como sustrato metabólico. En consecuencia, el aumento en el número de
mitocondrias, en la ubicación de las mitocondrias en la célula, en el aumento de las crestas mitocondriales y de las enzimas oxidativas, son conseguidas a través de la actividad física. Hasta el momento no se conoce ningún medicamento que genere todos estos beneficios de la actividad física. También la actividad física aumenta el consumo de oxígeno, que está determinado por el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. El gasto cardíaco es aumentado a través del aumento del volumen sistólico por la actividad física. El corazón se hace más eficiente y con menos esfuerzo logra una mayor fracción de eyección, lo que aumenta el gasto cardíaco. Y la extracción de oxígeno periférico, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, está en relación directa a la masa muscular, porque es el tejido que más extrae oxígeno junto con el tejido cerebral. De modo que la actividad física, al aumentar los dos factores determinantes del consumo de oxígeno, mejora el consumo de oxígeno. Como les dije, en esta gráfica podemos ver cómo las personas que tienen más alto consumo de oxígeno, aquí expresado en METs, tienen menos riesgo de muerte y de morbilidad relativos. Para que el ejercicio físico sea beneficioso, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que generar cambios importantes en el medio interno a través del aumento de la intensidad de los estímulos que debe ser suficiente como para gatillar estos procesos biomoleculares que terminan con la biogénesis mitocondrial. En consecuencia, para prescribir actividad física es muy importante tener en cuenta, sobre todo, el volumen y la intensidad de los ejercicios, como vamos a ver enseguida. El mecanismo intrínseco por el cual el músculo, a través de la actividad física, logra el aumento de los depósitos energéticos de glucógeno y grasas en la célula muscular, sobre todo, es a través de esta supercompensación. Consiste en un mecanismo por el cual, después de un estímulo, que es una carga de ejercicio, viene el periodo de fatiga, de descanso y de compensación. Compensación significa reposición de sustratos energéticos a través de macronutrientes de una alimentación saludable, a través del consumo adecuado de proteínas, hidratos de carbono y grasas, vitaminas, minerales y agua, que permite que los depósitos energéticos alcancen de un nivel igual al inicial, incluso superando un poco al inicial. Si uno repite estos estímulos, el siguiente estímulo comenzará a un nivel más alto que el anterior y eso logrará aumentar las reservas energéticas del organismo. Esto muestra cómo la curva óptima del rendimiento tiene que ser cargas progresivamente ascendentes. Voy a hablar dos palabras acerca de esto que me parece muy importante, que es el comportamiento sedentario, que se contrapone al comportamiento activo, que es el saludable. Este concepto se ha definido como las actividades que uno realiza estando en posición sentado o acostado y que implica un gasto energético que no es mayor a los niveles de reposo, o sea que no tienen efectos en el metabolismo. Esto se refiere a que muchas de las actividades, si no todas las actividades laborales, por ejemplo, requieren de estar sentados mucho tiempo. Más adelante vamos a ver algún tipo de acción para evitar este efecto secundario. Uno de los efectos perjudiciales de la inactividad física es que disminuye hasta un 95% la actividad de la lipoproteína lipasa, esta hormona que les expliqué hace un momento, que está dentro del endotelio vascular y de su acción degrada
las lipoproteínas circulantes y los kilomicrones, permitiendo que los ácidos grasos libres entren a la célula muscular y a todas las células, y en las mitocondrias sean degradadas a través de la beta-oxidación para consumir ATP. Si la lipoproteína lipasa disminuye en 95% su actividad, los efectos perjudiciales del aumento de lipoproteínas en sangre y kilomicrones están vistos, están demostrados. Esta inactividad física desencadena, como vimos, a través de estos mecanismos resumidos. Como no hay intercambio de los depósitos energéticos, esto de la flexibilidad metabólica en el tejido muscular, aumenta la insulinoresistencia del mismo, lo que genera hiperinsulinemia y que se traduce posteriormente al aumento de la insulinoresistencia hepática, con esteatosis hepática y depósitos ectópicos de grasa, hiperglucemia, aumento de las lipoproteínas circulantes y de la disminución del HDL colesterol, que es el colesterol bueno, y la génesis de la diabetes tipo 2, síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. La inactividad física puede conducir a la sarcopenia, que afecta a cerca del 50% de la población mayor de 45 años y que implica la pérdida de masa muscular por envejecimiento o por disminución de la masa muscular a razón de 1,4% por año, con aumento de tejido conectivo, disminución del número de mitocondrias y la capacidad oxidativa y disminución de la fuerza muscular o dinapemia. En consecuencia, estos serían los efectos perjudiciales o efectos adversos de la inactividad física, contrapuestos a los efectos terapéuticos o beneficiosos de la actividad física y el ejercicio físico. En consecuencia, para poder prescribir actividad física tenemos que considerarla la misma como un signo vital. Esto quiere decir que en la anamnesis de la consulta de todos los pacientes tenemos que incluir la actividad física cuantificándola a través, como vimos, de la cantidad de METs diarios o del consumo de oxígeno o de la cantidad de calorías, que es lo más habitual y lo más al alcance de todos. Hacer diagnóstico de inactividad física, es decir, cuando uno puede decir que el gasto energético es menor al gasto de reposo, es igual al gasto de reposo y no mayor, estamos sabiendo que el paciente que la persona es inactiva o sedentaria. Y en consecuencia, permitirnos usar la actividad física cual si fuera un medicamento. Es decir, en el recetario que prescribimos otros medicamentos, debemos prescribir actividad física. ¿Y a quiénes está dirigido este medicamento? Y bueno, usando la pirámide invertida de los niveles de prevención, consideramos la base superior de prevención primordial y prevención primaria, en donde están incluidos en la primordial las personas saludables, entre comillas, que son inactivas y en quienes hay que prescribir actividad física para mantener la salud. La prevención primaria son aquellas personas que tienen factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. En la prevención secundaria y terciaria, la prescripción de actividad física tiene que ser más específica y tiene que ser adaptada a las patologías o comorbilidades de cada una de las personas, porque en algunas situaciones la indicación o la prescripción de actividad física en forma inadecuada puede generar daños. En consecuencia, es el universo a quien hay que prescribir actividad física. Una de las características más importantes son estas 4. Tiene que ser personalizada, tiene que tener objetivos determinados, tiene que tener una dosificación adecuada y una modificación según la respuesta que debemos considerar en el seguimiento de nuestros pacientes. Y aquí me detengo un poco
para mostrarles cómo es importante considerar este mecanismo de supercompensación que dijimos, el aumento progresivo de las cargas. Hay muchas personas que salen a caminar todos los días y muchas de ellas manifiestan que no muestran cambios ni en su metabolismo ni en su peso. Y esto, una de las explicaciones posibles es que como no aumentan las cargas, como no aumentan la intensidad o la duración del estímulo del ejercicio de acuerdo a sus cargas, ocurre esta adaptación. A través de la adaptación conseguida en los primeros tiempos, si no aumentamos la carga, nuestro organismo, estos mecanismos estructurales y funcionales se quedarán a donde están y no habrá mejoras en el rendimiento, no habrá mejoras en el metabolismo, en la flexibilidad metabólica y en la disminución del peso con aumento de la masa muscular y disminución de la masa adiposa. Una guía práctica para poder dosificar la tenemos a través de esta sigla FIT, en donde FIT, la F corresponde a la frecuencia, que es el número de veces por semana, que pueden ser todos los días. Hacer actividad física no es dañino cuando se hace todos los días. Lo mínimo para que sea terapéutico serían entre 3 y 5 veces por semana. Pero hacer algo, aunque sea un día, es mejor que no hacer nada, como vimos, por el comportamiento sedentario. La intensidad tiene que ser moderada, vigorosa, para que los beneficios sean mayores. También puede ser leve. Es igualmente beneficioso hacer una actividad leve, como vamos a ver, en vez de estar sentado todo el tiempo, mucha parte del día. El tipo de ejercicios, aquí puse de resistencia, que son en general los ejercicios que utilizan más metabolismo aeróbico, que más metabolismo aeróbico y consumo de grasas, aunque también los ejercicios de fuerza o sobrecarga logran también aumentar la... hay una pregunta que vamos a contestar al final de la charla. Decía que los ejercicios de fuerza logran aumentar la masa muscular y los ejercicios de flexibilidad son imprescindibles para evitar lesiones. Lo ideal, lo adecuado es combinar este tipo de ejercicios, lo de resistencia, de fuerza y flexibilidad, como me voy a explayar en un momento. Y el tiempo, el objetivo final debería ser no menor a 150 minutos de ejercicio físico por semana para conseguir los beneficios que vimos. Otra vez. Aquí más detalles acerca del volumen, que es la frecuencia semanal más la frecuencia diaria. Hay que ir de menos a más. Las personas que nunca han hecho actividad física tienen que empezar de a poco. 5 minutos o 10 minutos 2 veces por día es mucho mejor que no hacer nada de nuevo. El objetivo debería ser llegar a más de 45 y hasta 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa. Uno de los estudios más recientes acerca de todo esto, que es muy nuevo de la fisiología del ejercicio, ha permitido demostrar que si uno hace 2 sesiones diarias o 2 dosis diarias de ejercicio, es muchas veces más beneficioso que hacer una única sesión diaria, aunque sea un poco más prolongada. Y esto se debe en parte a lo que les dije hace un rato. La duración del efecto de las mioquinas, los efectos beneficiosos, va entre 6 y 8 horas. De modo que si hacemos un ejercicio a la mañana, vamos a tener unas 6 u 8 horas de beneficios de las mioquinas y otro a la tarde
para completar durante el día los efectos beneficiosos. Hay que ir de menos a más, pero el objetivo debería ser llegar a 45 a 60 minutos diarios. La intensidad de esto es muy importante, como dijimos. Siempre hay que tratar de llegar a una intensidad moderada y mejor aún si es vigorosa. La intensidad baja también es beneficiosa, pero es mejor cuando es moderada o vigorosa. Puse ahí abajo cantar o hablar, que es una manera práctica de saber si estamos haciendo un ejercicio intenso, leve o moderado o vigoroso. Si uno mientras hace ejercicio puede cantar, es porque la intensidad es leve, tanto que nos permite cantar. En cambio, cuando tenemos dificultades para hablar con nuestro compañero de tarea, compañero de ejercicio, nuestros amigos y demás, cuando hablamos con dificultad, eso indica que la intensidad está siendo moderada y cuando ya no podemos hablar, es vigorosa. Hay que tratar de hablar con dificultad y mejor no llegar a no hablar para que sea vigorosa. Todo esto se consigue con una actividad física regular, con paciencia y con tiempo. Estos mecanismos de adaptación no ocurren de un momento a otro. Los efectos terapéuticos se ven cuando la actividad física es regular, aunque sea 3, 5 o 7 veces por semana y de una duración cercana a los 60 minutos, de una intensidad moderada vigorosa. El tipo de ejercicio, como dijimos, puede ser de resistencia, de fuerza y de flexibilidad. También hay que ir, salud, si, por favor, si ponen inactivo el micrófono es mejor. Decía que hay que tratar de ir de lo más simple a los complejos. Esto es cuando uno utiliza pesas, mancuernas o cualquier elemento o el propio peso para aumentar para hacer ejercicios de sobrecargo de fuerza. Un esquema óptimo de actividad física semanal sería, por ejemplo, entre 3 y 4 veces por semana en días alternados hacer ejercicios aeróbicos de resistencia. A la mañana y a la tarde, 15 o 20 minutos o 30 minutos a la mañana y 30 minutos a la tarde para completar los 60 minutos diarios, de intensidad moderada a vigorosa o aunque sea leve al principio. 2 días o 3 días a la semana en días alternados también, ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular. Es imprescindible hacer ejercicios de sobrecarga porque es la única manera, junto con los alimentos ricos en proteína, para aumentar la síntesis proteica y la masa muscular. Los ejercicios de resistencia en general no son los mejores para aumentar la masa muscular. Y es muy importante tener en cuenta, como dijimos acerca de la composición corporal, que aumentar la masa muscular es uno de los objetivos de este tipo de ejercicios. Aquí vemos un continuum de actividad física en donde el comportamiento sedentario va a menos de 1,5 metros. Y esto decía, muchas veces nos toca trabajar sentados en la computadora y demás. Deberíamos intentar cada 15 o 20 minutos hacer una pausa, levantarnos de la silla, salir a caminar un poco, hacer un poco de ejercicios de estiramiento que podemos encontrarlo en la misma computadora que estamos usando, en algún sitio de internet, YouTube y demás, hacer ejercicios que nos permitan mover, no estar mucho tiempo sentado. También si en la casa estamos viendo televisión, podríamos también cada rato modificar, pararnos y estar caminando un poquito y hacer un poco de movimiento. Las actividades de más de 3 metros son las moderadas a vigorosas. Esto es solo una guía.
Estas fueron recomendaciones generales para personas incluidas en el nivel de prevención primordial o primaria. En las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, pero que no tienen síntomas, con sobrepeso, diabetes, hipertensión, dislipidemias y demás, 3 premisas: no dejar de tomar los medicamentos prescritos por su médico, mantener controles de presión arterial y de glucemia, y consultar por teléfono con su médico ante cualquier signo o síntoma que apareciera durante la actividad física. Es muy importante tener en cuenta esto. En personas con sobrepeso, algunas mínimas recomendaciones: evitar ejercicios de impacto en las rodillas y en los tobillos, sobre todo a personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Hacer ejercicios sentados evita estos impactos sobre las rodillas y los tobillos. Usar el calzado adecuado y hacer ejercicios en superficies planas para evitar lesiones. Lo mismo que dijimos acerca de la dosificación de la actividad física, se puede emplear en personas que tienen este tipo de enfermedades. En las personas que tienen diabetes es imprescindible medir la glucemia, como seguramente todas las personas que tienen diabetes y hacen actividad física lo saben. Las glucemias menores de 100 miligramos por decilitro deben suspender el comienzo de la actividad física hasta ingerir alguna fruta, yogur o algún otro hidrato de carbono de absorción rápida para elevar la glucemia. También usar el calzado adecuado, porque como todos saben, la neuropatía periférica que provoca el pie diabético puede verse perjudicado si uno no usa calzados adecuados para hacer actividad física. Igual a superficies planas. En las personas hipertensas que sí deben hacer actividad física, las personas hipertensas, igual que las diabéticas, con los valores bioquímicos normalizados de glucemia y los valores de presión arterial normalizados con el tratamiento con medicamentos, permiten hacer actividad física. En las personas con hipertensas hay que evitar las maniobras de Valsalva en los momentos de hacer la contracción isotónica para levantar las cargas. Y hay que empezar con cargas bajas y con muchas repeticiones. No es perjudicial hacer actividad física en las personas hipertensas, mientras eviten las maniobras de Valsalva que aumentan la resistencia periférica y la presión arterial y se hagan con cargas bajas y muchas repeticiones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones absolutas son personas cuando cursan síntomas de un síndrome febril agudo, un resfrío, una gripe, un catarro. Cualquier enfermedad febril debe hacernos posponer el ejercicio físico hasta que los síntomas desaparezcan y aún 1 o 2 días después de que los síntomas desaparezcan. Hay contraindicaciones relativas, esto es, situaciones transitorias que cuando se modifican, es decir, como dijimos, cuando se normaliza el valor de la presión arterial, cuando se normaliza el valor de la glucemia, recién podemos hacer nuestros ejercicios diarios. En consecuencia, como con recomendación general para todos, tener un comportamiento activo, participar en las tareas del hogar, estar poco tiempo sentado, como dije, hacer todo lo que podamos caminando y tratar de usar lo menos posible nuestro transporte móvil, andar en bicicleta, que es la moda actual saludablemente. Aquí en Santiago hemos visto cómo la cantidad de gente que usa bicicleta para trasladarse ha aumentado, yo les diría casi 2 o 3 veces lo que era antes, tal vez más. Y bailar es algo que nos permite gastar mucha energía y estar muy felices.
En general, como dije, ejercicios aeróbicos prolongados de baja a moderada intensidad con aumento progresivo de carga, más ejercicios. Estos ejercicios aeróbicos de corta intensidad de corta duración y alta intensidad, solo recomendables para personas que ya tienen una condición física más o menos adecuada. Es una nueva modalidad que ha demostrado generar cambios metabólicos y pérdida de masa grasa con ejercicios de corta duración que pueden ir de 5 a 10 minutos diarios, pero de muy alta intensidad. Solo que estos son los ejercicios interválicos de alta intensidad, pero solo en personas entrenadas. Los ejercicios de sobrecarga y flexibilidad son algo que hay que incorporar también a nuestra rutina. Y una mínima relación con la pandemia actual y la otra pandemia de la que estamos hablando. Todos saben a través de la información de la prensa y de la ciencia que la morbilidad y la mortalidad aumentan considerablemente a causa del COVID en personas que tienen estas enfermedades crónicas no transmisibles. Las cifras de personas muertas, fallecidas por COVID y que tenían enfermedades crónicas no transmisibles supera el 50 o el 70%. Esto nos podría indicar que si tenemos más atención en esta otra pandemia, en la de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, el impacto de estas virosis epidémicas debería ser muchísimo menor de la que es. Lo mismo ocurre con el gasto en salud. Este es un cálculo generado en el trabajo de Wood, que es uno de los trabajos insignia en esto de actividad física e inactividad física terapéutica, actividad física terapéutica, perdón. Estas cifras de una estimación de 130 a 300 billones de dólares por año a causa, en Estados Unidos, a causa de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, muchas gracias por la atención en verdad muy satisfechos de vuestra asistencia y ahora vamos en sus micrófonos, si ustedes quieren, vamos a intercambiar opiniones y estoy dispuesto a escucharlos. Muchas gracias. Si me permiten, hay una pregunta en el chat. Dice, en el caso de los niños, ¿cuáles son las principales recomendaciones a tener en cuenta, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que encontramos en la cotidianidad? Bien, nuestro taller de actividad física en el CEPSI surgió por la demanda, y como ustedes todos deben tener la experiencia parecida, de la demanda y la prevalencia de enfermedades crónicas en niños y en adolescentes, en niñas también. La pandemia ha hecho que los niños tengan una restricción en las actividades al aire libre. Sin embargo, ahora hay un poco más de flexibilidad y las actividades físicas en los niños deben comenzar por promover un comportamiento activo en el hogar. Esto es hacer que las tareas del hogar sean compartidas, permitirles gastar energía en actividades cotidianas, ir de compras, acompañarlos a hacer sus propias actividades físicas. Los niños que tienen sobrepeso u obesidad deben y requieren, es imprescindible la compañía de la familia. Solos no pueden con su situación, no van a poder. De modo que la estrategia terapéutica tiene que estar, y en nuestro taller así lo hacemos, está dirigida a la familia. Es la única manera de inculcar y promover estos
modificaciones en los hábitos de vida. No hay restricción en el tipo de actividad física a menos que los chicos tengan sobrepeso importante, diabetes, hipertensión arterial, que no es muy prevalente en los niños, puede ser en comienzo en los adolescentes, pero los pediatras pueden, que controlan a estos niños, tienden a mantener su estado saludable. ¿Alguien más? Bien. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, intervención, pueden desactivar su micrófono y preguntar directamente. Bueno, yo les comento además que esta charla está grabada, la pueden volver a escuchar en el canal de YouTube del CEPS Eva Perón, y mi dirección de correo electrónico la escribí en la primera diapositiva por si requieren algún tipo de consulta o a través de la Oficina de Comunicación a Distancia. Nosotros recibimos consulta de todo el interior de la provincia y estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier tipo de situación que lo requiera. Si no hay preguntas, les agradezco mucho la atención y espero verlos pronto. Hasta siempre. Hay un mensaje de Antonella Barbieri, que es médica pediatra en un centro de salud de Rosario. Gracias, Antonella, por la apreciación. Sí, es indudable, en todos los ámbitos pediátricos estamos viendo desde hace unos años el aumento de la prevalencia de estas enfermedades. Nuestra idea, nuestra intención, nuestra estrategia es aquí en Santiago tratar, y vamos a empezar con esto en poco tiempo más, tratar de hacer capacitaciones para prescribir actividad física a todos los efectores del primer nivel de atención o de cualquier nivel de atención, pero fundamentalmente a los efectores del primer nivel de atención. La prescripción de actividad física no es un mito, tampoco es exclusiva de los especialistas. Debe estar al alcance de todos quienes tenemos contacto con personas que acuden a nosotros por situaciones de salud particular, porque evidentemente necesitamos muchos soldados para esta batalla. Nunca vamos a ser suficientes, solo los especialistas o quienes leemos o estudiamos un poco más sobre fisiología del ejercicio y metabolismo y demás. Mientras no aumente nuestro ejército de prescriptores, la batalla la vamos a seguir perdiendo. Modificar hábitos de vida es muy difícil, como ustedes ven, es una cuestión de la evolución de la especie. Y si no lo tratamos de hacer en equipo, en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, el fracaso está asegurado como viene siendo hasta el momento. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, creo que el tiempo se nos ha terminado. Y Me saludan también.
Por nada, Antonella, estamos en contacto y en lo que necesites puedes contactarnos al correo electrónico que es atrungel, ATRUNGELL, @gmail.com. Esa es mi dirección de correo electrónico y puedo conversar con ustedes cuando guste. Muy amables y muchas gracias.